buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis del acontecer mundial. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la postulación peruana a la OEA y también vamos a hablar en los últimos acontecimientos ocurridos entre Perú y Chile. El día de hoy tenemos como invitados al señor embajador y ex canciller de la República, el señor Óscar Maurtua de Romaña, y por otra parte al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez, y es también decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTP. La UTP. Antes de comenzar nuestro programa, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no es nada menos que el periodista estadounidense James Foley. ¿Por qué lo hemos elegido a él? Él representa actualmente el gran problema que existe actualmente en Siria e Irak. Él fue ejecutado, fue decapitado públicamente y transmitido esto a diversos países a través de un video, como una represalia del grupo Estado Islámico de Siria e Irak contra la intervención de Estados Unidos en el conflicto, donde los yihadistas están avanzando y desean formar un nuevo Estado entre Siria e Irak. Foley es un periodista considerado freelance, es un periodista dedicado gran parte de su vida en el tema de lo que es los periodistas de guerra, periodistas muy especializados que ponen en peligro su vida al tratar de transmitir imágenes del conflicto. El drama de los periodistas y de Estados Unidos no acaba aquí. La muerte de Foley ha llevado a una discusión internacional acerca de cuál debe ser la reacción, no solamente de Estados Unidos, sino de los países de la región y de las potencias occidentales con respecto a esta amenaza de los yihadistas que desean fundar un Estado islámico entre Irak y Siria. El problema es que existe otro periodista estadounidense que también está cautivo y que posiblemente sea ejecutado en los próximos días si continúa la intervención estadounidense en este conflicto. Vamos a ver en los próximos días cómo se va a desarrollar estos acontecimientos. Y ahora nos vamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 469. 469 son los niños que han muerto en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos. Lamentablemente, repito, lamentablemente esta semana fracasaron las conversaciones que se sostenían en el Cairo, las representaciones de los palestinos de Hamas con la delegación israelí para tener al menos un cese de fuego permanente en la región. ¿Cuál es la causa? Es que ambas partes ponían principios maximalistas. Por una parte, Hamas reclamaba el fin del bloqueo que está sujeto desde el año 2006, y por otra parte Israel pedía el desarme total de Hamas y sus brazos armados para poder ejecutar cualquier tipo de medida. Ante esas dos posiciones que son irreconciliables, no se pudo avanzar en todos estos días que negociaron en el Cairo. Veremos cómo reacciona la comunidad internacional, en este caso que lamentablemente continúa el conflicto y las muertes de civiles inocentes, como son los niños en Gaza. Dicho todo esto, vayamos a nuestras entrevistas. Deseo presentarles, señor embajador, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Señor internacionalista Rodríguez, muchas gracias por estar en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a decir la primera pregunta sobre este tema de la postulación peruana a la OEA. ¿Por qué sería importante tener el Perú un candidato que pueda postular a la Secretaría General de la OEA? ¿Por qué sería importante para su política externa? Es una pregunta interesante y de enorme significado. El Perú nunca ha tenido un secretario general en la OEA. Tuvimos
opciones que se examinaron, se barajaron, pero finalmente no se concretaron. Fue el caso de dos distinguidos diplomáticos peruanos, estudiosos del sistema interamericano, muy calificados. Carlos García Bedoya, que hizo además toda una reforma, un planteamiento de reforma que logró materializarse, y Luis Marchand, un jurista de enorme reconocimiento, presidente del Comité Jurídico Interamericano, etc. Pero fueron insinuados sus nombres, pero nunca se llegaron a concretar. Pero no es tan solo en ese ámbito que quiero enfatizar. Ellos, para el Perú, tienen el significado de que es un reconocimiento a una política exterior, a una trayectoria, a una conducta tanto interna como externa, vigencia plena de derechos humanos, Estado de Derecho, vigencia de la democracia, etc. Y es hora de que un peruano pueda conducir los destinos de la más antigua organización de todo el sistema interamericano, inspirados en los ideales de los fundadores de la independencia de las Américas, ¿no? Por eso es que creo que ha sido un acierto de parte del jefe de Estado, por esta decisión la adopta. Quien conduce la política exterior del Perú es, de acuerdo a la Constitución, es el jefe de Estado, el presidente de la República, y se implementa a través de la Cancillería, del canciller, ¿no? Correcto. ¿Qué diría usted, internacionalista Rodríguez? Sí, muchas gracias. Yo creo que en adición a lo que muy bien ha puntualizado el ex canciller Óscar Maurtua, fíjate, Fabián, el Perú es, a la luz de todo el sistema interamericano, el país autor de la Carta Democrática Interamericana firmada el 11 de septiembre de 2001 aquí en Lima, justo el mismo día que se produjeron los atentados de las Torres Gemelas. Y esto le da una autoridad a la trayectoria que el Perú ha tenido en la construcción de un sistema donde este mismo proceso ha venido a afirmar la democracia como uno de los valores y los principios fundamentales consagrados en la propia Carta Interamericana. El Perú en el sistema interamericano tiene trayectoria. Su participación ha sido sustantiva y adjetiva. Y en el tema de derechos humanos, el Perú ha cobrado en los últimos años una vigencia notable. Está asociado a la época conflictual que tuvimos cuando enfrentamos el terrorismo en los años 80. Y entonces creo que en este marco y en este acontecimiento internacional, cuando hay una agenda multidiversa, donde incluso América tiene que proyectarse al mundo entero, creo que el Perú ha hecho muy bien en postularse para la Secretaría General de la OEA. Nuestra diplomacia, nuestros diplomáticos son duchos en cargos de esta trascendencia. Fíjate, aun cuando la OEA es el mecanismo más antiguo del sistema internacional, ya hemos tenido un secretario general PAN de las Naciones Unidas, que es el caso de Javier Pérez de Cuellar, de manera que Torre Tagle tiene evidentemente trayectoria, hay una experiencia notable que creo que debería de ser el insumo fundamental para que la agenda del Perú en el sistema interamericano y América respecto al mundo entero se diversifique y se pueda potencializar. Correcto. Señor embajador, el tema de la crisis de la OEA es un tema recurrente a través de la historia, siempre se dice que está en crisis. ¿Cuáles son los puntos de la agenda que debería llevar el Perú en esta postulación? ¿Qué debe postular? Pues la OEA está en crisis como están en crisis muchos organismos, porque hay un problema de recursos financieros, y luego se habla un poco que se reúnen tres personalidades, tres personas y deciden adoptar un organismo, crear un organismo, fijan una segunda sesión para ver dónde van a llevar la tercera y no pueden llevarla a cabo porque no tienen fondos.